Yo llegué hace 26 años a este país, 26, 27 años, y llegué sin hablar el idioma, como muchas personas que llegan al país, sin tener una guía, no tenía mi familia aquí tampoco. Mira, ir a un two-year college no te va a quitar, sino que te va a sumar. No tienes que gastar todo el dinero que gastan en una universidad de 4 años. Montgomery College fue la plataforma, yo le digo mi launching pad. De ahí despegué. Hay personas que me decían, tú estás loca, ahí no hay muchas mujeres que se entren en ingeniería eléctrica, ese field va a ser muy difícil. Encontrar una posición en esa área te va a ser un poquito complicado, especialmente como mujer, porque es más dominante en hombres. Y yo siempre le decía, oye, si yo soy la primera, pues bien. Si no, también. Lo que no voy a hacer es no me voy a rendir. Ya yo empecé en este camino y voy a seguir. O sea, mi manager me decía a mí, wow, tú estuviste con el CEO de la compañía, yo ni siquiera lo conozco. Un sponsor no es alguien que tú escoges, es alguien que te escoge a ti basado en el trabajo que tú haces, en el rendimiento que tienes, cómo te proyectas. Ana Luisa Mendoza, es un placer tenerte aquí en Eleva tu Futuro y estrenando este nuevo espacio que tenemos. Sí, muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias por tenerme presente. Por supuesto. De verdad que es un honor estar aquí en Montgomery College, donde yo empecé. Así es. Y bueno, de verdad que tienes muchísimo que compartir. Yo sé que tienes una posición de mentora, yo diría influencer en el espacio de STEM, ¿no? Sí. Y ese es el enfoque de nuestra temporada de Eleva tu Futuro, ¿no? Así que estamos resaltando hombres, mujeres como tú que han encontrado su camino en esta área tan reconocida que es las ciencias, matemáticas, tecnología, hasta arte también. Sí, sí, sí. Eso yo lo eh, llamo STEAM, Steve, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática, así es. incluyendo las artes porque es parte clave de lo que es el STEM en realidad, que no Ujú. sé por qué la dejan afuera. Sí. Y bueno, quiero que nos cuentes, bueno, cuéntame, cuando llegaste a este país, ¿qué edad tenías? Píntame un cuadro de cómo era ser Ana Luisa al empezar el mundo profesional, académico y en un nuevo país. Bueno, yo llegué hace 26 años a este país, 26, 27 años, y llegué sin hablar el idioma, como muchas personas que llegan al país, sin tener una guía, no tenía mi familia aquí tampoco. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue, bueno, ponerme a aprender inglés. Y claro, yo venía de una familia que era de recursos muy limitados, entonces no era como que mis padres me podían ayudar ni nada por el estilo, al contrario, yo tenía que ayudarlos a ellos para ayudarle a mis hermanos que estudiaran, so tenía siempre que estar trabajando. Cuando yo llegué, yo trabajé de babysitter, trabajé en el Bank of America como un bank teller, hice todas las cosas que tenía que hacer para poder ayudarme a empezar la universidad, para empezar en Montgomery College. Entonces, trabajabas a tiempo Sí, completo, estudiabas a sí, tiempo completo también. y entonces escogiste Montgomery College por conveniencia, por la ubicación, por cómo. Bueno, primeramente por conveniencia, porque es un lugar que te permite financieramente poder estudiar y te da muchos beneficios. Había muchas personas, me habían comentado que aquí habían personas que te podían ayudar como un advisor y esas cosas. Entonces, bueno, esa fue una de las cosas. La otra, porque era una plataforma más pequeña. Y como yo venía de un lugar, yo no hablaba bien el idioma, no hablaba casi el idioma. Para mí, Montgomery College fue la plataforma, yo le digo mi launching pad. De ahí despegué, tenía los recursos necesarios para yo poder venir a un lugar donde me sintiera segura, donde me sentía bueno, primeramente que era accesible para mí. Y cuando empecé a aprender todas las bondades que ofrecía, las ventajas, siempre lo recomiendo. Siempre lo digo a los estudiantes, mira, ir a un two-year college
no te va a quitar, sino que te va a sumar. No tienes que gastar todo el dinero que gastas en una universidad de 4 años. Y además tienes un network más pequeño donde puedes conectar con la gente uno a uno, donde puedes hacer más preguntas, donde están como que más, yo diría que encargado o, no sé, pienso como que hay una atención más personalizada. Entonces, Montgomery College para mí jugó una parte muy clave porque para mí yo me siento como que hoy fue donde empecé. Y bueno, hoy compartía allá de que me recordé qué coincidencia, porque donde mi tía me dejó, mi tía me llevó al college la primera vez y me dejó ahí, sola. Entonces, donde ella me dejó fue en Tacoma Park, en la Tacoma Avenue. Me dijo, por ahí vas a ir y ve y pregunta a ver qué te pueden decir del proceso y todas esas cosas. Entonces, encontré lo que digo yo, mi ángel, alguien que hablaba español, porque no hablaba inglés muy bien, o no hablaba inglés, que hablaba español. Y yo le dije, ay, gracias a Dios que encontré a alguien que habla español. Entonces, fue algo como que me cambió la vida de verdad, porque me dio acceso a una educación, a una universidad que me pude transferir, una transferencia garantizada. Entonces fui a la Universidad de Maryland, como quiera, saqué un Associate's de Montgomery College, tengo mi degree de Maryland. Nadie me va a preguntar dónde hice mis primeros 2 años, pero igual si me preguntan, yo siempre les digo, siempre pongo Montgomery College en todo lo que tengo. Yo fui a Montgomery College, yo fui a Maryland, yo fui a Hopkins, pero es parte de mi historia, ¿sabes? Dónde yo empecé. Algo que me habías contado es que tú tenías como una secuencia de tus clases ahí visualmente para ver dónde estabas y a dónde ibas a ir. Cuando los estudiantes a veces se sienten un poco abrumados por esa carga académica o tal vez de la vida en general, em, ¿qué nos recomiendas? ¿Debemos tener algo así visual? ¿O qué maneras tú crees que pueden ser de ayuda para alguien que se está sintiendo un poco así? Bueno, yo creo que tener algo visual te ayuda definitivamente. No sé si has oído todos los vision board. En ese tiempo yo no estaba pensando en un vision board. Tú ya innovabas de esa manera. Pero era algo como que yo dije, ok, si yo voy a terminar y voy a entrar a Montgomery College y yo quería terminar lo más rápido posible y estaba estudiando a tiempo completo, trabajando a tiempo completo, como te comenté, yo tenía que tener algo visible que me dijera qué tan lejos estoy de mi meta. Entonces, como te había comentado, yo lo miraba todos los días, no iba a cambiar, pero yo lo miraba todos los días de igual manera, enfocada en cada clase que tenía que tomar, cada cosa que tenía que hacer. Y cada cosa que yo me trazaba, yo la tenía en ese papelito. Y era un solo papel que solo yo entendía. Pero todos los días la miraba y me daba como la dirección de a dónde yo iba a ir, cuál era mi próximo paso. Yo misma me preguntaba, bueno, yo le diría a un estudiante que se pregunten, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi próximo paso? Pues ya tú sabes que tu próximo paso, si estás en la escuela, va a ser este. Si quieres hacer algo fuera de ahí, te recomiendo que lo pongas ahí también. Eso me ayudó bastante para mantenerme el enfoque de dónde yo quería, a dónde yo quería llegar. Empezaste con un enfoque hacia la computación, pero luego cambiaste a ingeniería. Cuéntame de ese cambio y qué influyó en esa decisión. Bueno, y cuando yo empecé con ingeniería en computadoras. Primeramente, cuando empecé no sabía claramente qué era lo que quería hacer. Empecé con General Studies. Y después dije, bueno, hice research, investigué de qué carreras tenían más demanda en el mercado, en cuanto a trabajos, en cuanto a cuánto te pagaban, porque la idea es que si tú trabajas, si tú estudias, quieres conseguir un trabajo. Entonces, lo que hice fue que investigué, me parecía interesante las computadoras, creo que porque nunca tuve una computadora. Entonces eso me pareció como que, wow, déjame aprender esto, pero tomé 2 clases de programación y hasta ahí me llegó. Yo dije, esto no es para mí, no es un fit, no voy a seguir en esta área porque yo sé que a lo mejor no me va a ir tan bien. Y cambié a ingeniería eléctrica. Ok. ¿Y qué vino después? O sea, que cuando dijiste ingeniería eléctrica, porque me imagino que hay bastantes trabajos en Sí. esa rama, pero
entrar en algo así, o sea, no es solo cualquier ingeniería. Ingeniería eléctrica es como de las más difíciles de todas. Sí, sí. Cuéntame cómo te fue. Bueno, en realidad sí. Hay personas que me decían, tú estás loca, ahí no hay muchas mujeres que se entren en ingeniería eléctrica, ese field va a ser muy difícil. Encontrar una posición en esa área te va a ser un poquito complicado, especialmente como mujer, porque es más dominante en hombres. Y yo siempre le decía, oye, si yo soy la primera, pues bien. Si no, también. Lo que no voy a hacer es no me voy a rendir. Ya yo empecé en este camino y voy a seguir. Ujú. Cuando estabas aquí en Montgomery College, ¿te viste en algún momento, enfrentaste algún reto o algo, o tal vez hubo alguna persona, algún programa, algo que te ayudó a llegar a esa meta de terminar este primer título? Sí, sí, bueno, además de los advisors que yo lo visitaba tan a seguido, ya me conocía por nombre y todo y me decía, ¿ya vienes con otra pregunta? Ujú. Y yo le decía, sí, yo voy a seguir haciendo preguntas hasta que consiga todas las respuestas que necesito. Pero sí, la Sociedad de Mujeres Ingenieras, Women in Engineering, se llamaba. Estaban aquí, pero en realidad era una organización de la Universidad de Maryland. Pero tenían un chapter aquí y yo participé en eso. Y cuando participé, yo vi que había un network, que había como una organización que te ayudaba, donde podías participar y no solo aprender en áreas de desarrollo profesional, sino también voluntariado, podías aportar a la comunidad. Y yo dije, no, yo quiero seguir haciendo más de esto. Ujú. Y vamos a hablar un poquito más Sí, de estas asociaciones profesionales, ¿no? Que han sido sí. de tanto beneficio. Pero antes de eso, cuéntame de tu transición fuera de, ya pasando de Montgomery College, ¿qué vino después? A qué universidades, digamos, estabas apuntando y cómo llegaste al siguiente paso? Bueno, yo cuando empecé, miré cuáles universidades yo me podía transferir. Entonces, habían algunas y otras en la que yo estaba pensando que yo decía, bueno, son a lo mejor inalcanzables. Muchas que apliqué y me aceptaron, pero como yo pensaba que eran muy lejos, en realidad no tenía ni siquiera conocimiento de qué tipo de universidades eran. Te había comentado que me aceptaron en UC Berkeley y después una persona me dijo, óyeme, pero tú declinaste UC Berkeley. Y digo, yo, sí, es que está muy lejos de República Dominicana, de mi familia. Para yo viajar se me haría muy difícil, entonces entré a lo que era la Universidad de Maryland, que está aquí, Universidad de Maryland College Park, y averigüé todo lo que necesitaba hacer para transferirme, los créditos que me iban a transferir, porque, ¿sabes? Solo ciertos créditos aplicaban. Yo decidí hacer un Associates en Montgomery College para poder así aprovechar que no tener que tomar el TOEFL test, el examen ese de TOEFL. Entonces hice mi associates y me transferí. Y es una transferencia garantizada. Entonces yo decía, bueno, voy a ir a la Universidad de Maryland. Es una buena universidad y está aquí mismo y no me queda tan lejos de República Dominicana. Claro. Y cuando estás ahí, entonces me imagino que seguiste involucrada en Society for Women Engineers y todo eso, pero eventualmente llegaste a trabajar para Northrop Grumman, ¿no? Que es Sí. una compañía muy destacada en research, en todo el tema de defensa aeroespacial, todo eso. ¿Cómo te sentías estando en un lugar así, no solo como mujer, sino como latina? ¿Qué hiciste como para destacar en ese espacio? Bueno, una de las primeras cosas que yo hice cuando llegué a Northrop Grumman, no fue hasta después que apliqué varias veces. Ellos venían a la universidad y hacían el career fair y yo apliqué varias veces. No fue que me aceptaron desde la primera vez. Mm. Y bueno, decidí seguir aplicando hasta que conseguí la entrada. Y cuando entré ahí, de verdad, para mí era un poquito como que abrumante, me sentía como que overwhelmed, porque yo decía, bueno, yo no tengo internships, esto va a ser como, ¿qué yo voy a hacer cuando llegue ahí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que interactuar? Ellos van a esperar que yo haga todo el trabajo. No sabía cómo iba a ser la interacción. Y ya después cuando llegué ahí me di cuenta de que ellos tenían una persona un navigator, que me iba a ayudar, que me iba a básicamente ayudar con todas las cosas que necesitaba. Y
En Northrop Grumman, de verdad que lo primero que hice fue asociarme a las organizaciones que ellos tenían, porque ya yo había visto el resultado que había tenido en la universidad, siendo parte de la Sociedad de Mujeres Ingenieras, de el IEEE, que es el Instituto de Ingeniería Eléctrica. También era parte de la Sociedad de Hispanos Ingenieros, SHAP. Y yo veía el resultado que tú podías tener y las cosas que podías aprender y el network que podías construir con eso. Entonces lo hice en Northrop Grumman. De verdad que fue una experiencia, o ha sido una experiencia bastante satisfactoria, porque he podido estar en lugares como presentándole a generals del military, del Navy, del Army, del Marine Corps, algo que yo nunca me imaginé. Y no solo aquí en los Estados Unidos, sino internacionalmente. En México, en Colombia, con personas que están en el military de allá. Y yo decía, wow, a veces yo me veía ahí, me veía que yo era la que estaba leading esos programas y como que no me lo podía creer, pero, había que seguir adelante. Exacto. Bueno, y cuando estás en esos espacios, yo siento que, bueno, algunos latinos, ¿no? Tenemos que, o sea, ese tema de la asimilación, ¿no? Y de tener que probar que sí merecemos estar aquí, ¿no? Yo creo que a veces lidiamos con tenemos que convencer a algunas personas que sí, Sí, tenemos la preparación, ¿no? Y es encontrarse en ese momento de, sí, estoy preparado, sí, merezco estar aquí. Y más bien soy de una ventaja porque traigo una perspectiva multicultural o soy bilingüe o como sea, ¿no? O sí. sea, yo me imagino que también eso te ayudó a diferenciarte, pero también a la ventaja que traes con esa perspectiva tan diversa, ¿no? Sí, sí, en realidad, bueno, yo te había dicho que me involucré en varias organizaciones. Una de ellas se llamaba Adelante, Mm. y luego le pusieron One Adelante porque se volvió al nivel de la Enterprise. Entonces, ¿Ese es el Affinity Group? el Affinity Group, Sí. el Employees. Explícanos, ¿qué son los Affinity Groups? El Affinity Groups o Employee Resource Groups son grupos de básicamente organizaciones dentro de la compañía que tienen ciertas metas. Por la mayor y el mayor beneficio que yo encontré fue el que tener un grupo con personas que eran de mi misma cultura, que personas con las que yo podía hacer el networking, personas con las que me daban acceso a una comunidad vasta de vicepresidentes, y me daban esa visibilidad que muchas personas en realidad no aprovechan. Pero un Employee Resource Group le llaman Affinity Group, o un grupo de afinidad, que son, por ejemplo, tienen grupos de hispanos, grupos de mujeres, grupos de afroamericanos, y esos grupos te permiten aprender de cosas que en el trabajo no vas a aprender, porque te dan acceso a desarrollo personal en diferentes áreas, acceso a lo que te dije, al liderazgo de la compañía, que en el trabajo donde estás no lo podías conseguir. O sea, mi manager me decía a mí, wow, tú estuviste con el CEO de la compañía, yo ni siquiera lo conozco. Ujú. Entonces, a ese nivel donde tú puedes, ¿sabes? Yo estaba sentada en una silla y cuando tú estás ahí, you take it for granted, lo tomas como que si fuera natural, pero en realidad es algo que muchas personas quisieran estar ahí. Sí, significativo. Sí, O sea, generalmente encuentras lugares así o organizaciones así en muchas corporaciones grandes, ¿no? sí, Y donde no lo hay, ¿por qué no empezar uno, verdad? O sí, sea, sí, es sí. parte de esa oportunidad que si no lo ves alrededor tuyo, si no existe, ofrece, Sí, busca tus personas. sí, el grupo y yo, bueno, nosotros lanzamos el Affinity Group de Northrop Grumman, Ujú, el de hispanos, y ayudamos a lanzar el afroamericano y el grupo de mujeres. Y eso fue algo como que yo estaba empezando en la compañía y me involucré en eso. Yo dije, no, yo quiero ser parte de eso. Y ayudamos a otras compañías para ujú, poder también lanzar el grupo de ellos, ujú, porque ya teníamos los pilares de o sea, toda la infraestructura que se necesitaba para eso. ujú. Entonces fue algo que nos ayudó, bueno, al punto de que fuimos a la conferencia de SHEP, la Sociedad de Hispanos Ingenieros, a hacer un train the trainer, o sea, entrena a la persona de cómo lanzar un Affinity Group o un Employee Resource Group. Excelente, excelente.
Mira, me habías contado que eres una defensora de lo que es el growth mindset, ¿no? Que yo he escuchado de este tema, es una mentalidad. Sí. ¿Qué es primero y cómo lo vives? ¿Cómo lo aplicas? Bueno, para mí, es más, hasta lo tengo en mi Facebook, Ajá. dice Ana Luisa Mendoza Growth Mindset, porque yo promuevo eso, sabes, la mentalidad y lo practico con mis hijos, tú lo puedes practicar en los negocios, lo puedes practicar en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo eso funciona? Es, sabes, una persona que no se quede estancada, que no tiene miedo a hacer preguntas. Yo diría que practica la humildad a un nivel diferente, donde tú no tienes miedo a ser vulnerable, a admitir que hay cosas que uno no sabe. Entonces, tú tienes que poder tener esa mentalidad de que siempre quieres estar aprendiendo. Es un crecimiento constante. Ok, ya llegué aquí, entonces ya la meta es poder volver a poder aprender más de ahí. Entonces, ¿cómo uno lo puede practicar? Bueno, cómo yo lo aprendí de un libro que leí, te comenté Ajá. el libro Growth Mindset de Carol Dweck, y ese libro te enseña el growth mindset y el fixed mindset, porque hay la mentalidad de crecimiento o te quedas ahí estancado. Ajá. Soy una persona que está siempre en su comfort zone, que no quiere como que aprender o piensa que ya se lo sabe todo, piensa que ya hasta ahí llegó. Pues es una persona que se va a quedar estancada. Mm, Pero una persona que siempre está indagando, que siempre está haciendo preguntas, que quiere saber qué más. sí. Es una persona o sea, tiene el growth mindset y lo puedes practicar con tus hijos, con tu familia, con todas las personas. Interesante, porque también no lo había pensado en términos de, o sea, es como una manera de de ser humilde. Sí, Porque si uno piensa que se lo cree todo, que se lo sabe todo, ¿no? sí, El orgullo te puede te puede cegar. sí. Y por eso yo digo, hay diferentes áreas de expertise o de experiencias. Ujú. Yo tengo mi línea, tú tienes tu línea, yo no puedo venir a decirte cómo hacer tu trabajo, cómo hacer un podcast, cómo hacer el área de comunicación, porque esa es tu área. Entonces, por eso tenemos diferentes áreas. Entonces, ¿qué tiene que ver? Yo vi que tenías un libro del Strength. ¿Cuál es tu fortaleza? Sí. So, tú tienes una fortaleza, otras personas tienen su fortaleza también. Entonces, cada quien está aprendiendo en una área. Ujú. Puedes aplicar el growth mindset a ese estudiante que está empezando la universidad. Tal vez se siente muy pequeño en un lugar muy grande o desconocido, sin conocer a muchas personas, o tal vez sintiéndose que, uy, yo debí estar en otra universidad de 4 años, en esta otra que yo quería, pero tengo que estar aquí. Sí, sí, creo que lo más importante es tomar acción, siempre dar ese próximo paso, siempre eh, mantenerte como adelante, pero más que todo tomar ese próximo paso y no detenerte, no estancarte, no hacer preguntas. eh, y yo digo siempre que no hay pregunta tonta, sino la que tú no haces. Entonces, esos estudiantes tienen que poder ir a donde sus advisors, tomar ventaja de sus mentores. Si no lo tienen, buscar un mentor. Ujú. Uno o tres. Yo digo que un número mínimo son tres. Un número máximo son cinco. No más de Ajá, cinco. ajá, ajá, así lo es. Bueno, y hablando de formas de pensar y de mentalidad, yo sé que tú, bueno, tú abogas mucho por la mentalidad de STEM, o sea, STEM no solamente como carrera, em, sino como manera de pensar y de aprender, me imagino. Ajá. Cuéntame más de eso, explícame. So, es algo que empecé a promover porque todo el mundo mira el STEAM, ciencia, Ujú, tecnología, ingeniería, artes y matemática, ujú, como solo la carrera o solo son los proyectos de ciencia. Y ujú. yo digo, hay muchas cosas que te enseña el STEAM porque tú no sales un experto de una universidad, sino te enseña cómo pensar, cómo resolver problemas. So, eso es lo que tú sacas, el pensamiento crítico, la manera en que haces preguntas, cómo te desarrollas. Y eso es lo que hace una persona que está en esa área, un buen experto en STEM, es el poder tener todas esas cualidades o adquirirlas. Es como pensar de una manera crítica, ¿no? Poder Sí, analizar, me imagino. analizar, buscar soluciones a los problemas.
Y no pensar que solo hay una solución al problema, sino pueden haber varias soluciones. Porque en realidad cuando vas a una escuela de ingeniería o alguna clase de ingeniería, una carrera de ingeniería, tomas tantas materias de matemática y la gente pregunta, ¿y pero para qué voy a tomar tantas matemáticas si no la voy a practicar después que me gradúe? Bueno, es para ayudarte a entender que un problema puede tener más de una solución. Mm, qué interesante y también porque si tú tienes esa inclinación ya a pensar de esa manera, como desde la secundaria, tal vez ya te puedes comenzar a orientar, ¿no? En Sí, eso. sí, Obviamente, tus notas te ayudan porque sabes que, ok, si soy buena en matemáticas o en ciencias, como que ya sí. quiero, pero buscar más como practicar y mejorar esas habilidades, que son skills, ¿no? Ujú. Habilidades en resolver problemas, ponerte en diferentes situaciones que tal vez te ayuden a pensar diferente, ¿no? Y me parece genial como pensar de esa manera, como STEM. Pero Sí. ¿dónde cabe el arte en esta ecuación de STEAM? Bueno, por ejemplo, en tu área, Ajá, vamos a suponer, quieres promover algo, usas bastantes herramientas sí. que son desarrolladas, no solo por las herramientas, que son desarrolladas por un ingeniero, lo que es, Técnicos, un claro. técnico, pero tú tienes que aprenderla, tú eres la que tiene que Sí, utilizarla y sí. para poder mostrarle al mundo ciertas cosas, tú lo usas con gráfica, o usas con video, lo usas por medio de esto, esas son las artes, Ujú. pero es una arte por el área técnica. Entonces, las artes, para ponerte un ejemplo más básico, hay una persona que me preguntó, mira, estoy trabajando con la Cruz Roja y estoy trabajando con un grupo que tiene cáncer. ¿Cómo yo puedo utilizar el STEAM en esa área? ¿Cómo lo puedo utilizar como de una manera simple? Digo yo, mírame, de la manera más fácil es promoviendo pancartas, haciendo gráficas para poder ayudar a esa persona a entender cómo se puede cuidar una persona que tiene cáncer, Mm. y promoviéndolo de esa manera, utilizando esas herramientas que te proveen y es una de las maneras que lo puede utilizar. Ok, bueno, estás aquí mind blown porque yo no me imaginaba que estaba en esta categoría de STEM. Bueno. Pero gracias. En realidad sí, resolvemos muchos problemas técnicos aquí. Además que So, la comunicación es clave en es, todo lo que hacemos. lo Y aunque es, la comunicación, la C no está en STEM, pero es clave para cualquiera de esas letras. es verdad. Porque no importa qué tan genio seas en estas ¿Puedes cosas, si no comunicar? lo puedes comunicar a Sí. los que necesitan entender la parte del usuario, lo que sea, estás Eh, perdido. yo diría que es la parte más importante y es algo que los estudiantes tienen que tomar mucho en cuenta. Cuando salgas de la universidad y vayas a entrar a un trabajo, la manera en cómo te comunicas y cómo transmites, cómo influyes en las otras personas, son clave para tú poder avanzar en una compañía. Es lo que te puede o llevar arriba o llevar abajo. Tienes toda la razón. Sí, Toda la razón. Y mira, para los jóvenes que se sienten que, bueno, quiero ser un influencer en los medios sociales, pero, o sea, está bien, lo puedes llegar a hacer, pero puedes usar esas mismas, digamos, habilidades de influenciar al mundo real. sí. Porque si te encuentras en un lugar de muchas personas, ¿cómo te presentas? ¿Qué presencia traes contigo? ¿Una presencia que está absorbida en el mundo de uno mismo Sí, claro. o que puede de verdad incorporar a todas las personas, ¿no? Y Sí. comunicar un mensaje. Sí, qué bonito que poder hacer eso, ¿verdad? Porque no te, tu conocimiento y todo lo que sabes lo compartes con el mundo entero, porque las redes sociales son globales. Exacto. Entonces, sin darte cuenta, te conviertes en una persona que está proveyendo información y conocimientos, compartiendo tus conocimientos con otras personas. Ujú, ujú. Hablando de eso, tú estás en Instagram Oh, como sí, Ana Luisa in in STEAM. Steam, ¿ok? Ya. Que es STEM, pero con la A. Ujú. Ahí. Perfecto. Así que así te podemos encontrar. Sí, Hablando de, bueno, tú has hecho bastante mentoría
más bien has influenciado en miles de estudiantes. Lo acabas de Sí, hacer esta mañana sí, aquí en Montgomery College, que me da sí, un placer tenerte aquí porque vienes de allá, estabas hablando con estudiantes y ahora vienes acá y vamos a ampliar ese sí. mensaje. ¿Qué, qué le dirías a aquellos que todavía no se sienten que tienen un mentor? ¿Cómo lo pueden encontrar? ¿Y qué es un sponsor? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Bueno, primeramente te voy a hablar de la diferencia entre un sponsor y un mentor. Ok. So, un mentor es una persona que tú buscas, así mismo lo dijiste, tú lo seleccionas, tú vas y decides, quiero un mentor en mi área en el área de mi carrera. Consigues a alguien con quien tú piensas como que esa es una persona a la que yo quiero llegar a ser. So, esa es la meta, de que la persona que tú escojas es alguien a quien tú lo veas como un role model, Ujú. alguien que te inspire, pero a un mentor, ¿sabes? Claro, los mentores tienen ciertos requerimientos, tú tienes que, yo siempre les digo a los estudiantes, ustedes tienen que encargarse de tu carrera. O sea, no pueden dejarlo en el área del mentor. El mentee, que es la persona que está siendo mentoreada, tiene que hacer su tarea, tiene que llegar preparado, tiene que arreglar las reuniones, agendarlas, tiene que tomar el cargo para que el mentor no se sienta como que tiene que hacer la tarea. Muchos Sí. mentores ayudan con eso igualmente, pero un sponsor no es alguien que tú escoges. Es alguien que te escoge a ti basado en el trabajo que tú haces, en el rendimiento que tienes, Mm. cómo te proyectas. Si esa persona ve que haces buen trabajo o que te comunicas bien, va a decir, mira, yo quiero esa persona en mi equipo. Y es una persona en la que te ven que tú pueden depender de ti, que tú eres responsable. Van a escogerte. Vas a tener esa persona que va a estar abogando por ti en lugares donde tú no estás. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta que esa persona te ha escogido. Otras veces sí sabes, pero la mejor manera de conseguir un mentor, tú lo escoges. Un sponsor, haz bien tu trabajo, sé responsable, eh, como consistente, Sí. ah, trabaja en tu comunicación, en tu preparación, desarrollo personal. Creo que son las mejores formas de poder conseguirlo. Sí, 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 me encanta, me encanta. Eh, Tu padre, ¿no? Te Sí, dijo un consejo clave cuando estabas recién empezando, ¿no? sí, Que una mujer siempre debe tener un plan B. sí. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, primeramente mi padre, te comenté que estaba en el área de educación, fue director de la escuela donde yo fui. Mi mamá era profesora también. Entonces, siempre nos sentábamos atrás en la casa a hablar de eso. Y nosotros somos 4 en la casa, pero yo soy la única mujer. Mm. Entonces, él siempre me decía, mira, mi hija, una mujer siempre tiene que tener un plan B, tiene que estar preparada. Yo quiero asegurarme de que, o que tú te asegures que me lo decía desde ese punto, que un hombre no te vaya a escoger porque, o sea, porque tiene que mantenerte o lo que sea, pero que tú vas a estar con esa persona de verdad porque él valora quién tú eres, lo que tú haces, lo que tú traes a la mesa. Pero yo digo que ahora yo veo de una manera diferente. Mm. O sea, no lo veo como que, ay, mira, fue porque no necesitaba que alguien me mantuviera o algo así, sino lo veo como una forma de que uno tiene que aprender a adaptarse. O sea, tú siempre tienes que tener, y aunque él me dijo, tengo un plan B, yo siempre tenía un plan C, y un plan D y un plan E, varias opciones en caso de, pero siempre en la forma de que yo pensaba, cómo adaptarme a las situaciones que están pasando, a mi entorno. Y con el mundo tan cambiante, necesitamos una mentalidad que se adapte a las situaciones del día a día. Esa es la cosa, ¿no? Porque la adaptación más grande que estamos haciendo ahora es con la inteligencia artificial, Exactamente. ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a aquel estudiante que está como que, bueno, tengo este plan, quiero estudiar esto, pero no sé qué va a pasar en 4 años o en 3 años, cuando ya la industria cambie muchísimo por este tema? Sí. Bueno, la inteligencia artificial no reemplaza a una persona, ni la manera en la que una persona piensa, ni la manera en que una persona razona. Porque si ves, todo lo que haces con la inteligencia artificial le llaman prompting. Tú tienes que decirle. Y si no le dices la pregunta correcta, no te va a dar la respuesta correcta.
Pero una inteligencia artificial no decide, no razona cuando algo está mal. Solo te va a dar la respuesta que piensa basado en lo que tú le preguntaste. Y si no le diste suficiente información, pues no te va a dar una respuesta adecuada. Pero en cuanto a un estudiante y las carreras, yo digo que se informen de las carreras que a lo mejor hay carreras que no se van a reemplazar. ¿Sabes? Siempre van a necesitar un humanos. Mayormente teniendo que ver, si te digo en el área de ingeniería eléctrica, una inteligencia artificial no te va a hacer un circuito. A lo mejor te va a ayudar a hacer un soporte para la programación de un circuito, pero no va a reemplazar la persona que tiene que decidir si le pongo 20 voltios o 20 amperes o, ¿sabes? No va a poder hacer eso. Entonces, más que todo, yo diría que mantenerte relevante te va a ayudar. ¿Relevante con qué? Con las carreras o las áreas que están evolucionando. Entonces, ¿cómo yo puedo capitalizar en que la inteligencia artificial está avanzando? Pues a lo mejor aprender un poquito porque ya se utiliza en todas las áreas, en los negocios. Un program manager lo utiliza, un CEO lo utiliza, de diferentes áreas para hacer reportes. Te facilita un poquito la vida, pero depende de los resultados, que alguien esté mirando esos resultados que te está dando, porque no necesariamente te va a dar todo lo que quieres. Exacto. Tienes que poder evaluar y decir Verificar. Sí o no. No totalmente depender de la inteligencia artificial. Es solo un recurso. Así es. Lisa, vamos a cerrar, pero antes de hacerlo, te quiero pedir que nos des unas últimas palabras. No importa dónde empieces. O sea, lo que importa es lo que haces con los recursos que tienes. ¿Sabes? Mantenerte relevante, ya lo mencionamos. Mantenerte activo. Tratar de siempre tener iniciativa y nunca dejar de dar ese próximo paso. Porque el próximo paso que das, no importa cómo te sientas, si siempre estás en acción, vas a tener resultados. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por venir al campus después de tantos años. Pico de años, o 20 más, vamos a decir. Así es, y siempre bienvenida aquí a Eleva tu Futuro y a Montgomery College. Gracias por tenerme.